Esta es una transmisión de Casa de Restauración Amor y Fe en La Unión, Nariño, Colombia. Sean todos bienvenidos. Buenas noches, Iglesia, Dios les bendiga. Bienvenidos a un tiempo con Dios. Vamos a compartir la palabra, esta vez, en el libro de San Mateo, capítulo 27, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 5. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, hoy colocamos en tus manos este mensaje, Padre. Coloco en tus manos, Señor, mi vida, mi humanidad. Te pido, Señor, que seas tú, amado Espíritu Santo, quien predique. Nosotros nos sujetamos a tu voluntad, Padre, porque es buena, agradable y perfecta. Lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta reflexión de esta noche la he titulado: mira bien lo que haces, para que lo tenga en cuenta. Dice la palabra de Dios que en el versículo 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, él miró, solo en ese momento, él cayó en la cuenta de lo que había hecho. Mire, ¿a cuántos de nosotros nos pasa eso? A veces las tentaciones, el pecado nos ronda, las tentaciones están ahí permanentes, pero cuando hemos pecado, cuando hemos cedido a ese pecado y lo hemos hecho, entonces nos damos cuenta la gravedad del pecado y de lo que hicimos. Eso le pasó a Judas, viendo cuando miró que Jesús ya lo llevaban preso, lo llevaban atado, amarrado, encadenado a juzgarlo. En ese momento él cayó en la cuenta de que él había entregado a un inocente, y en ese momento vino arrepentimiento a Judas. Lo que nos pasa, nos pasó, nos ha pasado, nos sigue pasando. Y arrepentido, dice, él devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Algo que investigaba acerca de este apóstol, Judas, es que era el único de los 12, era el único que era de Judea. Los otros 11, todos eran galileos, eran de Galilea. Él era de Judea, era el único. Al parecer la historia cuenta que Judas, era hijo de padres saduceos. Saduceos eran una secta que tenían sus propias creencias y eran ellos muy celosos de todo, tanto que cuando Judas decidió ir a predicar la palabra y seguir a Jesús, a él lo echaron sus padres, lo repudiaron, pero él decidió irse con Jesús. Entonces
eran tan celosos esta secta, los saduceos, que a él lo sacaron y lo mandaron, y él se fue con Jesús. También otra curiosidad de Judas es que era el único de los 12 que tenía una preparación como para manejar el área financiera. ¿Por qué? Porque los padres de él eran empresarios y comercializaban pescado. Entonces él toda la vida estuvo al lado de los padres, manejando las empresas de los padres, de manera que él sabía cómo manejar las finanzas de una empresa. Tal vez por eso el Señor Jesús, o digamos el jefe de los apóstoles, claro, con el respaldo del Señor Jesús, el jefe de los 12, el que mandaba en estas cosas, era Andrés, y él fue el que designó a Judas como el que manejaba las finanzas del ministerio. Conociendo esas pequeñas cosas que uno las encuentra en la historia acerca de Judas, entonces dice la palabra que él hizo 3 y a la vez 4 cosas. Las encontramos aquí en la actitud de Judas. Primero, dice que Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, viendo que Jesús había sido condenado, maltratado y ya lo llevaban para juzgarlo, en ese momento él se arrepintió. La Biblia es bien clara. En el versículo 3 del capítulo 27 de San Mateo dice: se arrepintió. Él se arrepintió y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos. Se arrepintió. Judas se arrepintió. A él le dolió el corazón haber hecho eso, así como a usted y como a mí. Muchas veces que actuamos a la ligera, hacemos algo en contra de alguien, decimos algo en contra de alguien, juzgamos sin saber realmente el fondo de la situación, sin saber realmente el por qué pasó eso, por qué hizo eso esa persona, por qué hizo eso ese hermano, por qué actuó de esa manera, por qué dijo. Muchas veces caemos en eso. Mire, cuando nosotros muchas veces decimos algo falso de otra persona y esa persona es juzgada, o esa persona, por ejemplo, por algo que dijimos y de pronto y que no era verdad, esa persona pierde el empleo, esa persona va a parar a una cárcel, esa persona sufre agravios, sufre burlas y hasta golpes. Nos damos cuenta de que hemos hecho algo muy malo y nos arrepentimos. A veces a los cristianos nos pasa, hermanos. Actuamos a la ligera, como lo hizo Judas. El diablo lo había tentado y había maquinado y había planeado. Primero fue en la mente, él había sido trabajado con esto, hasta que un día eso se le bajó al corazón y se convirtió en un sentimiento, y era que él quería hacerlo. Él había planeado vender a Jesús, entregarlo por un dinero, y hasta que llegó el día en que lo hizo. Pero cuando lo hizo y vio lo que había hecho, él sabía que Jesús era un hombre justo, que era un hombre bueno. Como a veces nos pasa, por una pequeña rabia, por un disgusto, porque no nos dieron gusto en lo que nosotros pensábamos, y ya tomamos a esa persona como mala y tratamos de hacerle cosas, y a veces decimos cosas malas de otro hermano, de otra persona, de otra familia, de otro ministerio. Pero cuando vemos que eso que dijimos, que eso que hicimos, que eso que pensamos le está haciendo mal al otro, porque nosotros sabemos que no es verdad y que esa persona es inocente,
y es justa, viene el arrepentimiento, como le pasó a Judas. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado, por ejemplo, como a Judas, que cuando el esposo, por una rabia, por un malentendido con la esposa, es tan explosivo, o ella tan explosiva, que en un momento desbarata el matrimonio y dice, bueno, entonces esto aquí se acabó, me voy? Y arregla su ropa y se fue. En el calor de la discusión, en el calor del problema, en el momento, no mide las consecuencias, no mira a los niños, no ve nada, no le importa. Pero cuando ya llega al lugar a donde se fue, cuando el calor se baja, cuando viene ya esos pensamientos y esa reflexión en frío, dice, pero ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice? Con esta actitud mía, mire cómo estarán mis niños allá. O yo me los traje y ahora ¿qué voy a hacer? Él era un hombre bueno, pero lo dejé. ¿Qué irá a pasar ahora? Ella era una mujer buena y la dejé. Solo que aquí yo no tuve la tolerancia para soportar. No tuve la humildad para que hablemos y corrijamos. A Judas le pasó eso. Judas tomó una actitud, y es que ese día, en ese momento, él, cuando vio, trató de solucionar el problema. ¿Y qué fue lo que se le ocurrió a él? Dijo, yo recibí un dinero por eso y ahora voy y hablo con los sacerdotes que me dieron este dinero y yo les voy a devolver eso. Cuando hay adulterio y se descubre, por ejemplo, en un matrimonio, después de haber caído en ese pecado, cuando ya el escándalo, cuando ya la esposa o el esposo le hace el reclamo y se vuelve el caos en la familia, entonces viene ese arrepentimiento y ese mirar de que le hemos hecho daño al otro, les hemos hecho daño a unos hijos, y como Judas, yo tengo que arreglar esto, yo tengo que arreglarlo, como sea, yo tengo que arreglarlo. ¿Cuántas veces un llamado de atención en la iglesia a un hermano, a una hermana, a una familia, el pastor le dice, vea hermano, ¿qué le pasó? ¿Qué le está pasando en este punto, en esta actitud? ¿Qué es lo que ustedes están viviendo? Y la persona no acepta la ayuda ni nada, no quiere hablar, sino que de una se revela y dice, me voy. En esa congregación, allá en esa iglesia, en todo se meten. Y cuando ya toma la actitud y dice, no, yo no voy más, no vengo más a la iglesia, me voy. Pero cuando ya está afuera, empieza a darse cuenta de que perjudicó a la familia, que estaba cambiando de manera de vivir. Él mismo ya cuando en frío, y trata de arreglar las cosas. Mire acá, Judas se arrepintió, le dolió el corazón y trató de arreglar. ¿Cómo trató de arreglar? Él fue donde los sacerdotes, les devolvió las monedas. Les devolvió las monedas y pensó que con eso, mire cuántos esposos, después de haber caído en adulterio, después de ser descubiertos, para tratar de solucionar las cosas, vienen los regalos, vienen las flores, las serenatas, a tratar de solucionar, pero no con un arrepentimiento genuino como debe de ser delante de Dios, sino en nuestras fuerzas.
Yo voy a tratar de arreglar, dijo Judas, y la mejor forma es devolviendo esas monedas que me dieron por haber entregado a un inocente. Un arrepentimiento. Él sí se arrepintió, pero no fue a los pies del Señor realmente arrepentido. Él fue a tratar de solucionar el problema, sí, como muchos de nosotros. Muchas veces hemos hecho igual que Judas. Y el segundo punto, él quiso reparar el daño en sus fuerzas. ¿Cómo quiso reparar el daño? En la carne, en sus fuerzas. Pues devolviendo el dinero. Y ahí es lo que yo le había dicho hace un momento. Llevamos flores, pedimos perdón, ¿pero para qué? Para seguir igual. Se calman las cosas unos días y volvemos a lo mismo. Y hay una tercera actitud que vemos de Judas aquí. Y es que, como actuó en sus fuerzas, sí se arrepintió, quiso reparar el daño en sus fuerzas, entonces ahí en la carne recibió la respuesta. Mire lo que dice la palabra en el versículo 4. Él llegó donde los sacerdotes y les dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Él se arrepintió porque reconoció que Jesús era un hombre bueno, así como muchas veces hemos hecho nosotros. Entonces dice: he pecado entregando sangre inocente. Mire la respuesta de los sacerdotes. Ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nos dejamos tentar y vamos y pecamos, el diablo nos lleva, nos apoya, nos da las oportunidades para que pequemos. Y cuando ya hemos pecado y necesitamos la ayuda y vamos a tratar de buscar la ayuda por el mismo medio por donde fuimos a pecar, ¿qué encontramos? La respuesta del diablo. ¿A nosotros qué nos importa? Allá tú. Tú fuiste el que pecaste. Tú eres el que tienes que pagar la consecuencia. Tú eres el que tiene que vivir la vergüenza. ¿Qué hizo Judas? Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Primero, se arrepintió. Bien, se arrepintió, pero no fue a llorar a los pies del Señor. 2, no buscó ayuda en Dios. 2, quiso reparar el daño, pero en sus fuerzas. 3, en sus fuerzas recibió la respuesta. El cuarto aspecto que encontramos es que Judas sí se arrepintió, pero nunca fue a los pies del Señor. No le lloró al Señor. No le pidió el perdón. Se arrepintió, le dolió y tomó una decisión. Es la que muchos en la vida toman. Mire lo que dijo él. En el versículo 5 podemos mirar, dice: arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y a veces los cristianos también hacemos cosas como esas. Muchas veces hemos actuado como Judas. Hay gente que es tan soberbia, es tan orgullosa, es tan altiva, que prefiere ahorcarse antes que humillarse. Ahorcarse, no lo digo literal, espiritualmente. Personas que cuando hay un problema y dicen, no, es que allá en la iglesia yo no puedo pasar a este hermano, a esta hermana. Así es que me voy de la iglesia, yo no vuelvo por allá.
Yo no necesito ir a una iglesia. Yo puedo hablar con Dios en mi casa, yo puedo orar. Yo puedo estar bien, solo, no necesito iglesia. Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando estando en una congregación nos alejamos, dejamos de ir, ya no vamos ni a la que íbamos ni a ninguna otra. ¿Qué sucede ahí? Que poco a poco hay una muerte espiritual, hay un alejarse. Despacito se va alejando hasta que se aleja definitivamente. Se va, termina ahorcado. Termina en el mundo haciendo todo lo que la gente hace en el mundo sin querer saber nada de Dios. ¿Qué hizo Judas aquí? Judas no enfrentó el problema como debía. Judas buscó una ruta de escape y escapó. Se ahorcó, se suicidó. Hoy en día, esto ronda en la vida de muchos. Mire, hay veces, mientras yo le decía anteriormente, mientras el pecado, mientras la tentación es como hasta agradable, ¿no? El diablo le hace ver que eso es agradable, que usted puede con eso, que usted puede manejar. Mire, muchas veces incluso cristianos que dicen, no, yo puedo dominar eso. Yo puedo con eso. Personas que han salido de las drogas, hermanos que han salido de una adicción al alcohol, y lo primero que se les ocurre cuando están ya mejorando, si yo soy capaz de irme a meter allá y evangelizarlos a ellos. Eso sí se puede hacer, pero es en el tiempo de Dios. Y es con la guía de Él, porque usted va y se mete allá, la tentación vuelve, lo envuelve y otra vez se ahorcó. Es tan delicado todo eso. Mire lo que hizo Judas. Tomó una ruta de escape, fue y se ahorcó. A Pedro también le pasó lo mismo. Pedro también negó a Jesús, otro discípulo, pero él se arrepintió. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? ¿Por qué a Pedro el Señor Jesús le entregó las llaves de la iglesia, de la iglesia primitiva aquí en la tierra? ¿Qué significa eso? Que Pedro fue el primero que dio una prédica en la cual se convirtieron 3,000. El primero que predicó después de Pentecostés. Eso es que Jesús le entregó las llaves de la iglesia. La diferencia entre Pedro y Judas es que Judas se arrepintió, pero no pidió perdón, no fue donde el Señor. Él quiso arreglarlo en sus fuerzas y como no pudo, como ya no encontró respaldo en sus fuerzas, decidió la ruta fácil, suicidarse, ahorcarse. Lucas 22:62 nos ilustra lo que pasó con Pedro. Pedro también negó a Jesús y se arrepintió. La diferencia es que él, mire lo que dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Cuando nosotros hemos caído en cosas como esas, cuando hemos condenado a inocentes a través de lo que hemos dicho, a través de nuestras actitudes, y cuando nos damos cuenta del daño que hemos causado, debemos arrepentirnos. Sí, de la misma manera como lo hizo Judas, como lo hizo Pedro. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que cuando vamos en arrepentimiento, vamos a los pies del Señor y le rogamos y le lloramos y le clamamos por su perdón y nos ponemos en su mano y esperamos la respuesta de Él.
También hay que arreglar las cosas. También hay que reparar. También hay que restituir. Si hemos dicho una falsedad de alguien y ese alguien está sufriendo, lo hemos condenado, está sufriendo por causa de lo que dijimos o de lo que le hicimos, está sufriendo un perjuicio. Tenemos que ir y decir la verdad, reparar ese daño, pedir perdón, humillarnos, pero primero a Dios. Cuando nosotros vamos a Dios, nos pasa lo que le pasó a Pedro. Viene la bendición. Mire, Pedro, el Señor lo restauró, el Señor lo restituyó y le dio un ministerio grande, inmenso, poderoso. En cambio, Judas, ¿qué hizo Judas? Se ahorcó. Y ahí terminó lo de él. No pudo ver la gloria de Dios porque él escogió un camino en sus fuerzas. Él escogió un camino sin Dios realmente. Andaba con Jesús, pero nunca lo vio como Dios. Siempre lo vio como un hombre, como mucha gente está en la iglesia mirando el ministerio y mirando los pastores y los hermanos, pero en sus fuerzas, en lo humano, en lo que tienen, en lo que hacen, en lo que puede recibir ahí, pero no espiritualmente, sino materialmente. Eso le pasó a Judas. Por eso él vendió a Jesús por 30 monedas. Hoy el Señor nos lleva a reflexionar en este punto. Este es un tiempo en el que la iglesia tiene que cambiar de actitud. La iglesia tenemos que poner nuestros ojos en Dios para todo. Y que cuando cometamos un error, cuando caigamos de pronto hasta sin darnos cuenta en cosas como las que cayó Judas, vamos primero a Dios, nos humillemos, pidamos perdón y después vamos a restaurar, vamos a restituir hasta donde nos sea posible el mal que hemos hecho. Para concluir, yo lo invito a ir a Romanos 6, 23, dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una tarea por hacer, hermanos. Hay mucho por hacer. Yo lo invito para que juntos hagamos una oración y le digamos: Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por la palabra, Señor. Nos postramos delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos actuado como Judas, Señor. Por las veces que hemos preferido ahorcarnos, Dios, suicidarnos espiritualmente, antes que ir a ti, Padre amado, pedirte perdón, humillarnos, Señor, perdonar y empezar de nuevo. Padre, hoy te pedimos, Señor, tu dirección, tu ayuda. Te pedimos que nos levantes, Padre, que bendigas nuestras vidas, Señor, con tu presencia. Señor, queremos hoy, Señor, poner nuestros ojos en ti. Amado Espíritu Santo, direcciona nuestros ojos hacia ti, Padre. Direcciona los ojos y el corazón de la iglesia hacia ti. Padre amado, danos el valor y la fuerza para que si hemos hecho cosas como Judas y hay gente que está sufriendo por causa nuestra, danos el valor, Padre. Primero, Señor, para postrarnos delante de ti, tomar una decisión y ir, Señor, a restaurar,
ir a restituir hasta donde tú nos lo permitas, Padre. Señor, hoy coloco la iglesia delante de ti, Padre amado, y te pedimos que nos bendigas, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros, con los nuestros, con la iglesia, con la humanidad y con la creación. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Esta fue una transmisión de Casa de Restauración Amor y Fe, La Unión María. Hasta pronto.